Muy bien. Pues continuamos con el capítulo 2 de Marcos. Hoy vamos a terminar el capítulo, vamos a ver de los versículos 18 al 28 y pues vamos a terminar prácticamente el capítulo. Vamos a seguir viendo pues esta maravillosa historia de cuando nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra y todas sus maravillas, cada que hablaba, pues ahora sí que ponía a estremecer a todos, ¿no? Y es importante pues observar, entender qué era lo que decía, de qué modo lo decía, a quién se lo decía y todo eso, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar. El título de este estudio, o sea, esta hojita es Vino Nuevo para Odres Nuevos. Marcos 2 del 18 al 28, eso es lo que vamos a ver. Y pues nada, vamos a ver qué nos dice nuestro Padre Celestial. El objetivo es disponernos dice disponernos a degustar el mejor vino mientras reposamos al amparo del esposo que ha llegado. Entonces vamos a así como que a degustar el mejor vino, bueno, pues, lo más poquito. Bueno, no, pues que de este vino, pues es que es una alegoría, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sí, es una alegoría. Es nuestro Señor, así que de este vino sí debemos de estar embriagados, todos. Así es. No es del otro vino de nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno con los versículos. Capítulo 2, vamos a entrar al versículo 18. Igual que siempre, vamos a leer la misma práctica. Vamos a leer, vamos a contestar. Las respuestas están muy concretas y muy puestas ahí. Y vamos a cualquier pregunta, duda o comentario, pues vamos bien. Muy bien, versículo 18 dice: y a los discípulos de Juan, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Vinieron a preguntarle eso, ¿no? Y dice la primera preguntita que tenemos ahí: ¿qué hacían los discípulos de Juan y los de los fariseos? Ayunaban. Ellos ayunaban, así es, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Buenas noches, adelante. Muy bien. Ayunaban. ¿Qué preguntaron cuando vinieron a él? ¿Qué le preguntaron? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O sea, le preguntaron prácticamente que por qué, si los demás sí ayunaban, salud, ¿por qué los discípulos de él no ayunaban? ¿Verdad? Muy bien. Siguiente, versículos 19 y 20. ¿Me ayudas, brother, con esos dos? 19 y 20. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será
Así que Jesús empezaba a explicarles un poco, ¿verdad? Y le decía, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, estando de fiesta, no podían a la misma vez estar contristados, porque el ayuno es contristar el espíritu y estar digamos, tristes, compungidos. Ese es prácticamente, en el ayuno es parte de contristar tu corazón para estar en comunión con el Señor, ¿ok? Pero es en esa base, o sea, en la base de estar, es que afligido a lo mejor no es la palabra, pero sí contristado, sí estar en esa postura, no sé si me explico, pero bueno. Y lo dice, entre tanto que tiene consigo el esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces está diciendo que cuando el esposo les sea quitado, entonces van a tener que ayunar para estar queriendo, desear estar en comunión con, en este caso, con la comparación que está haciendo con el esposo, pero pues es con el Señor, ¿verdad? Él estaba con ellos y decía, no pueden estar compungidos, yo estoy con ellos, ¿verdad? En esta alegoría, ¿cómo se presenta Jesús? Como el esposo. Así es, como el esposo en una boda. Exactamente, se presenta así, como el esposo en una boda. Eso es lo que les está comparando, ¿verdad? Porque la pregunta es directa. ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos sí ayunan y tus discípulos no ayunan? Y entonces les pone este ejemplo, ¿verdad? Les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, se está diciendo él, el esposo de él. Y obviamente no tanto directo así como que de ellos, sino que ya comenzaba la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es la esposa de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ya estaban empezando a poner ese ejemplo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer cuando el esposo les fuera quitado? ¿Qué tendrían que hacer entonces? Ayunar. Ahora sí, entonces deberían ayunar cuando el esposo les será quitado, ¿verdad? Ayunar. Muy bien. Vamos a entrar un poco ahí en la hojita, dice, lee Isaías 58 del 6 al 7 para contestar unos puntos que vienen ahí. Una pregunta y con varios puntos. Vamos a trasladarnos ahí, aunque aquí se me hace que está en la pantalla. De igual manera voy a Isaías. Isaías 58, 6 y 7. ¿Me ayudas, Gabriel? Claro. Está ahí en la pantalla. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar en libros a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén, gracias. Así que, bueno, leerlo un poco más te da el contexto de lo que está hablando Dios por medio de la pluma de Isaías, ¿verdad? Y está hablando, de hecho, si vas a Isaías, ahí verás que en el 58 dice el verdadero ayuno, y habla del verdadero ayuno, y es tan claro, ¿verdad? Y es tan claro que el Señor muestra. Para contestar tenemos esos dos versículos, pero creo que va a ser necesario leer un poquito para
para entender qué es lo que el Señor nos trata de decir. El domingo que el pastor lo leyó en la iglesia, a mí me resultó tan claro y tan vivo que dije, no puede ser que la palabra de Dios sea así tan clara, pero creo que es el que el Señor nos da, ¿verdad? Gracias a Él, nos da oídos para poder oírnos, ¿verdad? Pero voy a leer desde el 1, para poder agarrar el contexto y verlo. Dice, claman a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque aquí empiezan a preguntar, o sea, el pueblo empieza a preguntar porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas. Ahí está, o sea, en el ayuno es humillar sus almas, ¿verdad? Entonces humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, o sea, no nos hiciste caso prácticamente. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice el Señor, y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, tú ayunas, pero buscas tu propio beneficio, ¿sí? Y no le dices al Señor que te escuche, o sea, porque estás ayunando, ¿verdad? Entonces el Señor te dice, pero tú ayunas para tu propio beneficio, no para buscar mi rostro, ¿sí? Y luego aquí es donde les dice el Señor, he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, gracias, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Y luego entonces dice, no es más lo que leímos ya ahorita, no es más mi ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. O sea, ¿qué es la impiedad? Es apartado de... Claro, estar apartado de tu Dios. Y el ayuno es desatar esas ligaduras, de que ya no más permanezcas apartado de Dios, sino que le busques, busques su rostro. Para eso es el ayuno, dice el Señor, ¿verdad? Está hablando aquí ya el Señor. No es para esto mi ayuno, dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces directamente nos habla nuestra naturaleza, ¿verdad? Y nos dice que no ayunemos para nuestras conveniencias. Y el mundo, bueno, pues lo tomamos así, o sea, muchas veces queremos ayunar para que el Señor nos oiga de necesidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Y queremos ayunar para que, como que si ayuno y me compunjo y me sacrifico, Él me va a oír y me va a escuchar. No, tienes que ayunar para que estés cerca de mí, y entre más cerca estés de mí, ¿qué crees? Más te vas a parecer a mi hijo. Es que el ayunar es la comunión con Dios, Claro. es la relación con Dios, La cercanía con Él, el estar en su presencia, y eso va a traernos a nosotros el poder reflejar más a su hijo, ¿verdad? Adelante, mi hermano. A ver, el ayuno en sí, es lo que yo entiendo, el ayuno en sí no es el dejar de comer, no es el sacrificar mi estómago para nada.
Entonces, quitar todos los estorbos que pueda haber para tener esa comunión con el Señor. Entonces, puede ser un ayuno en no ver televisión, un ayuno en no distraerme con el fútbol, un ayuno en qué sé yo, o sea, es el quitar todas esas ataduras, esas ligaduras. Ese es el ayuno. Correcto, porque lo que estamos haciendo, pues lo que pasa es que el ayuno en aquel tiempo, pues no había internet, no había televisión, no había tales cosas, no había esas distracciones. La mayor distracción era los preparativos de las comidas, ¿verdad? O sea, se perdía tiempo en preparar los alimentos. Recordemos que no había refrigeradores, que no había nada, entonces muy posiblemente era desde ir a escoger la gallina que vas a matarla, desplumarla, de todo lo que tengas que hacer y luego empezar a hacer el caldo o lo que tengas que hacer, ¿no? El mole o lo que sea, la comida que vayas a hacer. Entonces quitaba mucho tiempo hacer una comida y por eso es que se hablaba el ayuno de dejar de comer. Pero hoy, en el 2019, verdaderamente es así, hermano, y cada uno tiene su propio ayuno, o sea, como usted lo dice, o sea, a lo mejor yo me distraigo en la tele, a lo mejor yo me distraigo en el WhatsApp, en el Facebook, a lo mejor yo me distraigo en el fútbol americano, en el box, no sé, entonces, X cosas. Entonces yo voy a tratar de hacer menos esas cosas que me quitan tiempo, pero no para descansar y poder estar, decir que estoy descansando y estoy con el Señor, no, para estar en su palabra y en oración y en comunión, ¿verdad? Ese es el verdadero ayuno, o sea, quitar lo que te estorbe para acercarte al Señor, ¿verdad? Eso es. Pero aquí el Señor habla de las intenciones del ayuno, ya está hablando de las intenciones. Tú ayunas para tus propios beneficios, o sea, y el ayuno era para verle cara a cara, o sea, para estar cerca, ¿verdad? Y en el acercamiento, en el estar cerca, ¿qué crees que te va a pasar a ti? Pues obviamente que vas a reflejar. ¿Cómo bajaba Moisés después de estar con el Señor? Resplandeciente, o sea, así vas a estar, eso es lo que nos pasa. Vamos a reflejar su gloria, vamos a reflejar sus atributos al estar cerca de Él, a estar cerca de Él. Si yo estoy cerca de Él en su palabra todos los días y en cada momento y estoy en oración, pues obviamente que voy a estar accionando conforme a su palabra. Pero si estoy alejado y si estoy en el mundo y nomás los domingos voy a la iglesia y entre semana mi Biblia permanece en el carro porque ni siquiera la bajo y ahí está y no la encuentro entre semana porque canijo, pues es que está allá, pues sí, pues es que no la agarro. Entonces, ¿cómo crees que vas a accionar con las situaciones que te pasan cotidianamente? Conforme al mundo. No esperes accionar de otra manera y después vas a preguntar, ¿por qué me pasa esto si yo soy cristiano, voy a la iglesia? No, dista mucho mucho el estar conectado al estar simplemente queriendo cumplir con Dios de una manera que o sea, al Señor no le interesa eso. Al Señor le interesa tu vida, que se le entregues completamente. Dígame. Y también, hermano, lo mismo sucede, por ejemplo, en la oración, cuando el Señor quiere que nosotros oremos, ¿verdad? Pero una vez escuché a un pastor decir, la oración tiene que ser progresiva. Primero tenemos que dar gracias, primero tenemos que estar orando con ese corazón agradecido, honrarlo, alabarlo a Él. Claro. Y después, poco a poco, entonces, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Te pido, porque también a veces pedimos y porque pues nomás voy a orar, pero pues pido para mi beneficio, claro. ¿verdad? Como quien hace una cartita, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? O sea, en un ayuno, pues no voy a ayunar para tener mis beneficios, porque cuando uno tiene ese entendimiento que el Señor, que se haga su voluntad en ti, entonces tienes que pedir, Señor, que se haga tu voluntad, sí, no la mía, porque yo puedo pensar que me conviene algo, pero él sabe lo que me conviene. Claro. Entonces, al tener esa relación con Él, el tener esa comunión, la oración, el ayuno, el leer la palabra, pues es parte de tener esa comunión con Él, ¿verdad? Y
Y entrando un poquito más, ya que tocó el tema, porque es importantísimo eso, es que eso es verdad. Cuando ya le entregamos nuestra vida a su voluntad, pues ya es de Él, no es mía. Y si empieza a haber estragos en tu vida, no te asombres. Exacto. El Señor está obrando conforme a su voluntad, no a la mía. Y aunque no entendamos. Sí, claro, y aunque no me guste ese movimiento que hizo el Señor, pero si estoy orando, ¿por qué? Si estoy en comunión y si yo ya entre el día ya sé que ya le entregué mi vida, ¿por qué me asusto cuando hay un movimiento? Si Él me lleva de su mano, Él está haciendo su voluntad en mi vida, porque yo ya se lo puse. Dime, hijo. Perdón, pensé que no querías decir algo. Entonces, ese es el punto. O sea, necesitamos entender que nuestro Dios no es un juego, no es una moda, no es una onda. O sea, no. Es una relación personal con el Todopoderoso, con el Creador del cielo y de la tierra. Y no pretendas que todo va a ser conforme a tu beneficio. Nunca va a ser así, siempre va a ser conforme a su voluntad, ¿verdad? Y el hecho de orar y alinear nuestra mente con la de Él, o sea, para que Él haga su voluntad en nuestra vida, es entonces eso, que te dé a ti entendimiento cómo es que funciona Él en esta tierra. Porque si yo no oro con eso, voy a estar siempre renegando y voy a estar siempre diciendo, bueno, pues que Dios no me entiende, que no me quiere, no me da esto, no me da el otro, le pido esto y me da otra cosa. Pues es que no es así, pero cuando entiendas que la voluntad de Él lo va a hacer en tu vida, lo quieras o no, lo entiendas o no, lo aceptes o no, entonces ¿qué sirve la oración? Para que tú puedas entender cómo funciona Él y cómo opera en tu vida y pueda más bien Él alinear tu vida hacia el rumbo que tiene planeado contigo. Sí, tanto la oración como el ayuno, claro que mueve el corazón del Señor. Definitivo. Tenemos el ejemplo de la reina Esther, ¿verdad? Como con el ayuno pudieron salir adelante del pueblo, ¿verdad? Que escuchara, pero Dios tuvo esa misericordia, ¿verdad? Claro. Y sí, el Señor sí responde, pero tenemos que entender que en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Sí, definitivo que sí, y tan sí responden porque pues está en la Escritura que responden, pero tan es soberano como está en la Escritura que es soberano. Entonces, ninguna oración va a obligar al Señor a hacer algo, pero también la oración puede el Señor contestar a los suyos positivamente porque es su voluntad. Así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Dime. Espérame. Nomás los incumple básicamente que el Señor no decir que el Señor forme parte de nuestros planes, sino que nosotros formemos parte del plan de Dios, ¿no? Así es, lo hemos comentado. Muchos creen que creer en Dios es invitar a Dios a tu proyecto de vida. Erróneo, equivocado, completamente equivocado. Es que entiendas tú que el Señor va a hacer su voluntad en tu vida. Punto. Dime, amor. Aquí es de que el Señor identificaba el ayuno como un clamor, ¿verdad? Un clamor, un luto de tristeza cuando Jesucristo es, pues, que tenemos que tener ese gozo en Él y no estar tristes ni haciendo luto, como decía aquí, ¿verdad? De que ya Jesucristo en nuestras vidas, pues para nosotros es un gozo y no tener ese ayuno de luto como ellos lo hacían. Exacto. Sí hay una diferencia, gracias que lo comentas, amor. Porque sí sigue habiendo ayuno. Y si ya el Señor está contigo, pues tú tienes un gozo. Pero tu ayuno es afligir tu alma. Obviamente ya sabemos que es, primero es quitar lo que me estorbe para estar cerca de mi Señor, para estar lo más cerca que puedo. Y ese es mi clamor, o sea, el no poder estar pues físicamente con Él, ¿verdad? O sea, pero quiero estar con Él, o sea, ese es prácticamente, ¿verdad? Pero nuestro gozo es Él, ¿verdad? Él en nosotros, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ok, continuemos. Entonces vamos a contestar.
Dice ahí la preguntita, ¿cuál es el ayuno que Dios escogió? Es la pregunta y vienen ocho líneas ahí. Así es que las vamos a enumerar según los versículos 6 y 7 de Isaías 58. Entonces dice ahí el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Esa sería la número 1, ¿verdad? Desatar las ligaduras de impiedad. Esa es la número 1. Soltar las cargas de opresión. Número 2. Soltar las cargas de opresión. Y vemos que esas cargas de opresión es lo mismo. O sea, si yo vengo al Señor, pues le suelto mis cargas, ¿verdad? Y las pongo en sus manos, a sus pies, donde deben de estar, ¿no? O sea, junto a Él, que Él obre conforme a su voluntad. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libres a los quebrantados es el 3. Número 4, que rompáis todo yugo, todo lo que te ate, romperlo. Número 5, que partas tu pan con el hambriento. Número 6, a los pobres errantes albergar en casa. A los pobres errantes albergar en casa. Siete, que cuando veas al desnudo lo cubras. Cuando veas al desnudo lo cubras. Y número 8, no te escondas de tu hermano. Y por ejemplo, ¿qué significaría, hermano? No esconderte de tu hermano. No esconderte de tu hermano. Ahora sí que no sé exactamente a qué se refiera. Pero yo, así por lo que es el contexto de lo que se está viendo, o sea, yo pienso de que si acaso necesita ayuda o algo, pues no negarte, algo así lo veo yo, ¿verdad? No lo veo de otra manera, sino así, de que si requiere ayuda, pues no te hagas el que pues no lo vi o no, ¿sí me explico? No lo oí, cosas así, ¿no? Se le acabó la batería celular. Ándale. Se fue el internet. Cosas así. Me imagino yo que por ahí va. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Todo está bien. Bien. Continuamos. 21 y 22. ¿Me ayuda, Laura? Fuerte y claro. Sí. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Así que, volvemos a Marcos.
y nos dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Un vestido viejo, una tela vieja que se hizo alguna fisura, alguna rotura, si le pones un parche, digamos así, de una tela nueva, la tela nueva va a encoger y la va a estirar y la va a romper. La tela vieja va a estar más, obvio que va a estar más, así es, más débil la vieja que la nueva, y entonces la va a romper y va a ser peor el remiendo, ¿verdad? Entonces, y el mismo ejemplo da con el vino. El odre es un recipiente hecho como de cuero, algo así, para echar el vino y que ahí se esté. Pues yo pienso que sí, o sea, ese se ve muy extraño, pero sí puede ser. Es un pedazo de cuero, ¿verdad? De algunas bolsas, y los colgaban así en árboles, o sea, los colgaban, ¿verdad? Los dejaban que se fermentaran bajo la sombra y todo. Pero ya cuando un odre tiene un vino de cierto tiempo, pues ya cumplieron su función, juntamente se fueron, ¿cómo se dice? Sí, desgastando, pero se fueron fermentando, y ya haz de cuenta que el vino ya está hecho vino, entonces lo vacías el cuero se endurece. Ajá, y se reseca. Se reseca. Si le echas un vino nuevo, o sea, cuando empieza a fermentar, va a romper. A diferencia de un odre nuevo que está flexible. Se va haciendo así es. Es correcto, o sea, exactamente es el ejemplo. Mi hermanito va a tener viñedo. Unos cuantos odres. Nada más. Y los españoles usaban, por ejemplo, en el cabrito, lo que eran los cuajos. Okay. Es como parte del estómago o algo así, y ese lo usaban para poner ahí el vino e irse a pastorear. Okay. Me imagino que es parte del principio de los odres. Y ese pues es más que será para el momento, para no mucho tiempo, sino un tiempo más corto a lo mejor, ¿no? Más para transportarlo, por así decirlo. Sí. Muy bien. Ok, bueno, entonces dice, en esta analogía, ¿cómo se presenta Jesús? Entre los dos versículos, Como vino nuevo. Como paño nuevo y como vino nuevo, de las dos maneras, ¿verdad? O sea, él se hace ver como el paño nuevo y como el vino nuevo. ¿Alguien me puede decir qué está queriendo decir? Pues que Como el versículo, ¿verdad? Que dice que cuando llegamos a él, ¿verdad? Dejamos lo viejo y todo en él es nuevo. Así es, sí, claro, sí tiene mucho que ver eso, sí, claro. Y de hecho, pero si ya lo analizamos conforme a lo que ya sabemos que ocurre en nosotros, sabemos que Él deposita su espíritu en nosotros, ¿verdad? Pero si yo sigo como el hombre viejo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Quién se va a romper, él o yo? No va a permanecer. Así es. Pero si Él deposita su espíritu y yo ya no, o sea, yo ya dejo de ser el Juan de Dios viejo y ahora soy una nueva criatura, como lo declara la Escritura, ¿qué va a pasar? Pues voy a retener el vino nuevo en un odre nuevo, en un recipiente nuevo. Ya no soy el viejo, ¿verdad? Ya soy renovado. ¿Sí? Entonces en la Biblia lo representa como también vasos de barro, ¿no? Hechos por él mismo. Así es, o sea, así es. Vueltos a hacer, ¿verdad? Muy bien, esa es la representación prácticamente. Ya contestamos, ¿verdad? Como paño nuevo y como vino nuevo. Continuamos. Muy bien, ahora vamos a ver a Jesús, el Señor del día de reposo. Muy bien. Sigo con el versículo 23, está ahí en la pantalla. ¿Me puede dar, hermanita? Sí, cómo no. Gracias. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas
Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es ilícito? Amén, gracias. Aunque vemos que Marcos es muy corto en contar las historias que pasan, va al grano, ¿verdad? Aun cuando vemos así, sabemos que a lo mejor falta algo de contexto, pero como quiera percibimos como que hay una persecución hacia el Señor, ¿no? O sea, en estarlo observando a ver qué error comete para agarrarlo, ¿verdad? Y poderlo condenar y poderlo acusar ante el, pues, o sea, en este caso ante el Sanedrín y cosas así, ¿no? El pastor, de hecho, creo que cree que algunos de hechos acontecimientos van como que seguidos también, ¿no? Que de aquí se fueron allá y así. Sí, pues como que da esa impresión, ¿verdad? De que andaban como cazando a nuestro Señor, ¿verdad? Esperando que se equivocara y señalar sus errores, ¿verdad? Pero pues no iban a poder encontrar ningún error. Ok, preguntita ahí. ¿Qué aconteció al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo? Que los discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Correcto. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y me llama mucho la atención observar en la Escritura que declara que ellos iban caminando, o sea, iban de camino, iban de paso y pues simplemente arrancaron espiga para comérsela ahí ellos, o sea, no estaban cosechando, o sea, no la estaban cosechando, la arrancaron para comérsela, iban pasando. Entonces, pero pues aquí el detalle es señalar y hacer grande la acción, ¿no? Cuando no es así. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Qué sucedió entonces? Le dijeron, mira. Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí hermano, también veo cómo mencionan los fariseos. Los fariseos tenían, o sea, un conocimiento pleno de la palabra. La Escritura, sí. Y ellos se apegaban a la ley, buscando la justificación de la salvación en lo exterior. O sea, en lo que te estoy viendo, en lo que te estoy checando, en lo que cómo caminas, cómo te sientes, qué haces. ¿Cómo te comportas? Religiosidad. Religiosidad y en todos los reglamentos que hacen, en este caso en particular con el día de reposo del sábado. Sí. Pero no veían su interior, el corazón, que es lo que le interesa al Señor. Yo podría estar, todo ni feo y pelón y todo, pero mi corazón es hermoso para el Señor. Oh, claro. Entonces, eso es lo que buscamos. Y el fariseo ve nada más el exterior. Y es lo que veía nada más, a ver en dónde te equivocas. Bueno, todavía lo sabes ahorita. Sí. En dónde te veo que te equivocas. Para señalarte. Sí, claro. Y peor tantito, todo lo que comentó es perfecto, así es. Y peor tantito, ellos sí eran unos eruditos de la Escritura, gracias. Pero aparte, esto que acusaban, específicamente esto que acusaban, era parte del Talmud, no era ni siquiera de la Escritura, era de lo que ellos habían anexado a que, bueno, ¿qué es trabajar? Bueno, si arrancas, eso es trabajo, pues eso no está en la Escritura, o sea, está el que reposará, sí, pero ellos decían, bueno, de aquí a aquí es reposo, ya cualquier otra cosa después de esto ya no es reposo, entonces ya es lo que el pastor comenta, ¿no? Que ponerle cercos
a la escritura ya para que pues alejar a la gente prácticamente, ¿verdad? Para que sea más imposible, de por sí lo era, ¿verdad? Pero sea más imposible cumplir y sacar el dedo y señalar. Ese era el problema. Y por eso es que Jesús se los dijo, les dijo, es que ustedes ni entran ni dejan entrar a la gente, o sea, están en medio parados y no se quitan de la puerta, ¿no? Por así decirlo, prácticamente. Es una religión de ellos, básicamente. Así es, pero cualquiera de nosotros podemos vernos en esa situación. Tenemos que tener mucho cuidado de no, bueno, aunque el pastor dice que cada uno de nosotros tenemos un fariseíto dentro y lo creo, porque de pronto podemos ponernos de esa manera de estrictos, aunque ya sabemos que en nuestra carne es imposible cumplir los mandamientos del Señor, que la única manera en que los cumplimos es por medio de aquel que los pudo cumplir, o sea, y es seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Ok? Muchos pueden decir, no, es que no tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar esto. No puedo, o sea, no puedes, ¿verdad? No puedes. Nuestro Señor, de hecho, ahorita en un momento más lo va a decir, que Él es más, o sea, es superior que el Shabbat, ¿no? Muy bien, seguimos. Ya contestamos las dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces también? Sí, ya. Correcto. Siguiente, versículos 25 y 26. ¿A medida, hermanita? Dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Amén, gracias. Así que nuestro Señor Jesucristo les saca a relucir esta escritura, ¿verdad? Y para los que la quieran leer, la ley está en Levítico 24:9, y la historia en sí, o sea, la ley que marca que nadie puede comer ese pan más que los sacerdotes es Levítico 24:9. Y la historia que le está contando, que le está diciendo Jesús, ¿no leíste esto? Está en Primera de Samuel 21 del 1 al 6. Primera de Samuel 21 del 1 al 6, ahí está la historia en donde llegó y tenían hambre y comió David de sus panes, y no solo él, sino le dio a los que con él estaban, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Muy bien, pregunta, ¿quién tuvo necesidad y sintió hambre y la cubrió con lo que era lícito comer solo a los sacerdotes? Ah, sí, que era lícito solo a los sacerdotes. David, así es. David fue el que comió eso, que no era lícito que lo comiera él, mucho menos con los que él andaba, ¿verdad? Muy bien. Siguientes versículos 27 y 28. ¿Me ayudas, hermano? Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Así que, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Wow. ¿Por causa de quién fue creado el día de reposo? Por causa del hombre. Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué título usa Jesús para referirse a él mismo? Hijo del hombre. Señor del día de reposo. Ah, pero
Señor del día de reposo. Así se titula, ¿verdad? Así que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y pues esto es así, ¿no? No fue hecho el día de reposo por causa del hombre, sino al revés, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, comentario?